vamos a repasar rápidamente. Creo que no es tanto lo que hay que repasar. Bueno, básicamente, la guía del sistema de unidades es la guía inicial. Acá explicamos en primer lugar la física, qué es la física, ¿cierto? Bueno, que es una ciencia que estudia la naturaleza, ¿cierto? El mundo físico, como dice la palabra, o fenoménico. Es una rama de las ciencias naturales, como la química, como la biología. Bueno, las ramas de la física son muchísimas, pero nosotros en el PRE vemos pocas. Básicamente cinemática, dinámica, estática y nada más, porque hidrostática estuvo el año pasado, el 2019, pero antes no estaba y después no, hoy no, este año no ha estado y nada más. Es muy poco lo que se ha visto. ¿Mm? De mecánica, la parte de la mecánica de los sólidos, ¿m? Que es la cinemática, la dinámica y la estática. Esas son las tres ramas. Cinemática, que estudia los movimientos sin tener en cuenta sus causas, que son las fuerzas. Dinámica, que estudia los movimientos en relación con las causas, o sea, con la fuerza, las leyes de Newton y demás. Y la estática, que estudia los cuerpos o el equilibrio, o sistema de cuerpos. Después tiene muchas ramas más que son muy interesantes y se ven en distintos momentos. Eh, que se ven en distintos estudios universitarios y demás. Eh, bueno, y empezando ya más concreto, vimos que magnitud es todo lo que podemos medir, o sea, todo lo que se puede expresar con números, ¿m? Es una magnitud. Y en física siempre hay que medir todo. ¿Eh? Si, como decía, creo que Lord Kelvin, para saber algo de lo que uno está hablando, primero tiene que ser capaz de poderlo medir, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo primero, medir, ¿cierto? Una magnitud. ¿Y medir qué es? Comparar una magnitud con otra tomada como patrón de referencia o patrón de unidad. Y las magnitudes son de dos grandes tipos en la física, escalares o vectoriales, ¿no? Las magnitudes escalares son simplemente un número y su unidad, nada más. Pero las magnitudes vectoriales, aparte de tener un número y su unidad, metro por segundo, 50 metros por segundo, 60 newton, lo que sea, tienen dirección y sentido. Eso es lo que lo convierte en magnitudes vectoriales, que hay que caracterizar la dirección y el sentido, y no solamente el número y la unidad, sino también la dirección y el sentido para las magnitudes vectoriales, ¿no? Eh, bueno, eh, acá está el cuadro más famoso del sistema de unidades. Nosotros lo vamos a trabajar mayormente siempre en el sistema internacional, ¿cierto? Ya sabemos que las unidades fundamentales en el sistema internacional, en lo atinente a la mecánica clásica, no a toda la física, a la mecánica clásica son las... Un segundo que... En lo atinente a las dimensiones son longitud, masa y tiempo, que son las tres magnitudes escalares en principio, aunque a veces la longitud adquiere carácter vectorial cuando se habla de un desplazamiento, porque no es lo mismo desplazarse para la derecha que para la izquierda, que para arriba, que para abajo, pero en general la longitud es una magnitud escalar y la masa también y el tiempo también. Entonces las unidades son MKS, el famoso MKS, antiguo MKS, metro kilogramo segundo, son las tres unidades fundamentales. Combinando las mismas se obtienen todo el resto de las unidades de la mecánica clásica, no de toda la física, pero sí de la mecánica clásica. Y ese es el sistema internacional, que actualmente está en boga y en uso, ¿cierto? Porque es el sistema que se utiliza mayormente para los intercambios entre países, por eso se llama internacional, en importaciones, exportaciones, y para poder tener una uniformidad de unidades y que no se sorprenda el cliente que compra una cantidad y resulta que viene menos o que interpretó mal, etcétera, etcétera. Se ubican. Y luego tenemos en el sistema CGS, las unidades fundamentales también son longitud, masa y tiempo, y las unidades son centímetros, gramo y segundo, CGS centímetro gramo segundo, más apto para el laboratorio. La cuestión científica, los experimentos científicos se hacen en estas unidades del sistema CGS, ¿cierto? Se ubican. Bueno, el sistema técnico español plantea una diferencia fundamental, que acá se ve en amarillo. Las unidades fundamentales están en amarillo. En el sistema técnico español no es un sistema absoluto como estos dos. ¿Eh? Se llaman absolutos porque utilizan a la masa como fundamental y considerando clásicamente que la masa es una magnitud absoluta e invariante para un cuerpo,
se consideran sistemas absolutos porque utilizan a la masa como fundamental. Ahí entró Mara. Hola, Mara. Bien, y para el sistema técnico español, las unidades fundamentales, las magnitudes fundamentales, ahí entró Emiliano. Hola, Emiliano. Son longitud, tiempo, esto siempre es siempre fundamental, longitud y tiempo, cualquier sistema, longitud y tiempo de magnitud. ¿Mm? Guarda que a veces te piden la magnitud es fundamental y vos respondés metro, kilogramo, segundo, te lo van a poner mal. Metro, kilogramo y segundo son las unidades fundamentales. Hola. Son las unidades fundamentales, no las magnitudes. Las magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, para el sistema internacional y para el sistema CGS, que son los sistemas absolutos. Y el técnico español es un sistema de uso y costumbre de los ingenieros, es un sistema gravitacional, porque utiliza como fundamental la longitud del tiempo y la fuerza. O sea, la fuerza, que normalmente es derivada en el sistema internacional y en el CGS es derivada, ¿m? A partir de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Bueno, Newton es derivado. Dina también. Dina es derivado. Gramo masa por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esas son unidades derivadas para los sistemas absolutos. Pero la fuerza es fundamental para el sistema técnico español. Eso hay que sabérselo bien. Se mide en kilogramos fuerza, la unidad, y corresponde al peso de 1 kilogramo de masa. O sea, esa pesita patrón que existe, si ya se las muestro, la fotito esa, que está en el Museo de Pesa y Medida de París, el kilogramo patrón, masa, kilogramo patrón masa, el peso de ese cuerpo es tomado como unidad fundamental de fuerza por el sistema técnico español y se le llama kilogramo fuerza. ¿Qué es el peso de un cuerpo? La fuerza con la cual la Tierra lo atrae. ¿Mm? Está bien claro que una cosa es la masa, otra cosa es el peso, porque de pronto ese cuerpo está en la Luna y tiene la misma masa, pero pesa 5 o 6 veces menos. O está en el espacio exterior y no pesa nada, porque está lejos de cualquier planeta, está en aparente flotación. Se ubican. Entonces el peso es una cosa y la masa es otra. Ya sabemos que el peso es una fuerza, tantas veces lo hemos dicho, pero bueno, recuerden, no es que el peso es algo que nada que ver. El peso es una fuerza. Es una fuerza muy característica de acción gravitatoria, de acción a distancia. Está la planeta Tierra, está cerca al cuerpo y lo atrae. Es una fuerza muy estudiada, la fuerza de campo gravitatorio, pero es una fuerza. Y como tal, los pesos se miden en kilogramos fuerza, en newton o en dina, ¿no? Y las masas se miden en kilogramos masa, en gramo o en unidad técnica de masa, que pasa a ser una unidad derivada en el sistema técnico español, ya que el sistema técnico español trabaja con el metro, el kilogramo fuerza y el segundo, para ponerlo así, más o menos en orden, ¿no? Longitud, fuerza, tiempo. Las tres unidades fundamentales, la masa queda derivada, despejando de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, la masa es la fuerza sobre la aceleración, bueno, combinando las unidades, el kilogramo fuerza por segundo cuadrado sobre metro, se llama unidad técnica de masa. Bueno, eso hay que sabérselo. Bien, bien, bien. Bueno, esto no lo dijimos, es súper fácil, metro cuadrado, superficie, volúmenes, velocidades, aceleraciones, metro por segundo al cuadrado, centímetro por segundo al cuadrado. Bueno, por lo menos esta parte de acá, aunque nosotros hemos visto trabajo y energía también, y momento y un poco más también, pero esto hay que sabérselo bien y sobre todo las equivalencias, ¿no? Las equivalencias, enseguida vamos a repasar un poco las equivalencias, para pasar de kilogramo fuerza, Newton y otras básicas. Y además, en este pre también tenemos que saber bastante, porque lo vamos a ver más adelante, a repasar, digamos, el trabajo mecánico y la energía, que el trabajo es una fuerza por una distancia, claro que es un producto escalar entre fuerza y desplazamiento, no importa, pero es una fuerza por una distancia, Newton por metro, se dice en Newton metro, es Joule. Newton multiplicado por metro es Joule. ¿Eh? La unidad del sistema técnico de trabajo mecánico o energía, Joule. Con mayúscula la abreviatura, J. Ergio, dina por centímetro, multiplicado por centímetro para el CGS. Y kilográmetro, kilogramo fuerza multiplicado por metro. Yo quiero decir kilogramo fuerza por metro, porque ustedes saben que cuando uno dice por es dividido en física, ¿o no? Metro por segundo, por eso aclaro. Fenómeno. Y la potencia, que también la hemos visto, es trabajo sobre tiempo. Entonces la potencia es joule por segundo, ¿no? Trabajo sobre tiempo, joule por segundo, ergio por segundo, joule por segundo se llama watt, la unidad de potencia, y W mayúscula es la abreviatura, por supuesto,
Y en el técnico español, bueno, el kilográmetro por segundo. Kilográmetro por segundo, dividido segundo. Y un caballo vapor que equivale a 75 kilográmetros por segundo, y un HP que es casi lo mismo y que equivale a 76,04 kilográmetros por segundo. Caballo vapor, horsepower, en inglés lo mismo. Y el momento de una fuerza que lo vemos en estática, todo esto lo hemos visto, salvo la presión, porque no han dado este año, no dieron hidrostática. Incluso a ustedes les di los que vinieron a retirar las guías en papel, creo que les di la guía de hidrostática. O sea, me parece que les di la guía. Pero bueno, este año no lo tomaron. Pero el momento de una fuerza es una fuerza por una distancia, es un producto vectorial de vectores, no importa. Pero es parecido en cuanto a la dimensión, el análisis dimensional LMT, el mismo del trabajo mecánico, pero conceptualmente es distinto, porque el trabajo mecánico es un escalar, ahí le puse una E de escalar, en cambio el momento de una fuerza es un vector. ¿Eh? O sea, refleja la capacidad de una fuerza para provocar el giro de un cuerpo, el momento respecto de un punto. ¿Se acuerdan? Todo el quilombete de las vigas que rotan, que no rotan, y se mide en newton metro. Se dice así, newton metro. No se le pone el nombre de joule. No se le pone el nombre. Joule no. Newton metro, Dina centímetro. Ergio no. Y en el técnico español sí, se puede decir de las dos maneras. Kilográmetro, kilográmetro. Son así, los ingenieros son así. Y después está la potencia, la presión, que es una fuerza sobre una superficie. Bueno, Pascal, Newton por metro cuadrado, que se utiliza mucho en hidrostática. Este año no lo dieron, pero a lo mejor alguna pregunta con presión hay, ¿o no? Con unidades de presión, varia, es la DINA por centímetro cuadrado. Una fuerza cuando está distribuida por una superficie, se llama presión, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos visto, por supuesto, todo lo hemos visto. Y una cosa que hay que aprendérsela de memoria. Acá hay un poco de temas de memoria que hay que sacar en este tema, sistema de unidades, que para toda la física no alcanza con longitud, masa y tiempo. Yo de pronto quiero corriente eléctrica y no me alcanza con longitud, masa y tiempo. Densidad de flujo magnético y montones de magnitudes no me alcanza con longitud, masa y tiempo. Necesito otras unidades fundamentales. Por eso la física tiene siete magnitudes fundamentales para toda la física, que además de longitud, masa y tiempo, son temperatura absoluta en Kelvin. La temperatura absoluta es la temperatura que tiene un cero. El cero absoluto corresponde a 273 grados bajo cero y es el mínimo temperatura posible. De ahí sube nada más. No hay grado bajo cero Kelvin. Hay un cero absoluto que es el cero Kelvin, que son 273 grados bajo cero, que es bastante. ¿Vieron las vacunas estas de Pfizer? 80 grados bajo cero, cuesta muchísimo generar un freezer de 80 grados bajo cero. Hay, pero no hay tantos, ¿o no? Imagínense, estos son casi 273, casi es el triple, por 8, 24, más, bueno, más del triple de eso, para abajo. O sea, es una temperatura muy baja, el 0 Kelvin. Bueno, el Kelvin es la unidad de temperatura, fundamental. Después también está la corriente eléctrica como unidad fundamental, se mide en amperes, esto hay que aprendérselo así de memoria, porque te lo pueden preguntar, cuál es fundamental, cuál es derivada, etcétera, etcétera. Y la intensidad luminosa, que se mide en candela, y la cantidad de sustancias que se mide en mol y no se utiliza en la física, sino en la química. No sé por qué lo han puesto acá, pero qué sé yo. Lo ponen como algo físico, la cantidad de sustancias en mol. Bueno, eso hay que sabérselo de memoria. Con longitud, masa y tiempo te surge toda la mecánica clásica, pero no toda la física. O sea, toda la tabla esta de acá arriba sale con LMT. Por ejemplo, acá no está, pero se ve claramente que la fuerza es una longitud por una masa sobre un tiempo al cuadrado. Y si seguís y lo multiplicás por otra longitud y lo dividís por un tiempo y seguís haciendo los análisis dimensionales, todas estas magnitudes que están acá se pueden expresar como longitud a la tanto, por masa a la tanto, por temperatura a la tanto. Y con eso es suficiente. Pero bueno, la física es más vasta y requiere otras magnitudes. Más que nada, estas dos, temperatura y corriente eléctrica, más que nada, porque hay muchas ramas de la física bastante clásica, como el calor, el efecto la calorimetría y leyes demás, el calor específico, que necesitan de la temperatura. Y la corriente eléctrica y el electromagnetismo tiene muchísima magnitud de permeabilidad magnética, permitividad eléctrica, cuántas magnitudes de capacidad eléctrica, flujo magnético, lo que sea, montones de magnitudes, y requieren un punto de partida que es el ampere. Y además se combinará con otras, no sé, tiempo, no sé. Así que en la práctica son más bien estas cinco.
¿Mm? Estas dos están en la categoría casi refinamiento para los técnicos, ¿viste? Porque han dicho, bueno, la intensidad luminosa de pronto no se puede expresar en función de las otras 5. Y bueno, pero pocas veces se usa, muy pocas veces se usa. Solamente si hace algún estudio, no sé, de luminotecnia y la cantidad de sustancias más bien en química. ¿Se ubican? O sea que, bueno, nosotros no hemos hecho, enseguida vamos a repasar los análisis dimensionales que hemos hecho nosotros, que son los análisis LMT, longitud masa tiempo, o LFT para los sistemas absolutos, gravitacionales, como el técnico español, donde las magnitudes fundamentales son longitud, fuerza y tiempo. LFT, LMT, esos son los análisis dimensionales que hemos hecho nosotros. Pero cabe hacer un análisis dimensional más extenso. Yo lo he hecho en medicina, por ejemplo, en el premedicina, LMT, tita I, donde tita se utiliza como, se puede usar, a veces hay distintas formas, pero como la magnitud, temperatura, ¿no? Y para no usar la T de tiempo, ¿viste? Que ya está ahí, y de intensidad de corriente eléctrica. O sea que si haces un análisis dimensional bien completo, de pronto tenés longitud a la tanto, masa a la tanto, tiempo a la tanto, temperatura a la tanto, intensidad de corriente eléctrica a la tanto. Las otras dos es muy difícil que entre en algún análisis. ¿Se ubican? Pero es así. Eso existe en la física. Bueno, eso hay que aprendérselo de memoria. Se ubican. La magnitud es derivada, el concepto del derivado, del fundamental. Ah, y además está el sistema técnico inglés. Ustedes saben que es un quilombo el sistema inglés. Yo pensé que era un sistema muy parecido al técnico español. Sí, hay variantes que son parecidas al sistema técnico español, LFT, y hay otras variantes británicas que son LMT, o sea que son variantes absolutas y no gravitacionales. Hay una dispersión muy grande de normativas y incluso yendo a la historia de la física, prácticamente un poco que cada autor en el pasado, cada físico tenía su forma de trabajar y el otro trabajaba de otra manera y el otro de otra. O sea, está muy disperso, muy disperso el sistema técnico inglés. Pero bueno, podemos considerarlo como un sistema técnico gravitacional. Puede ser, no sé, no estoy muy seguro. Pero bueno, esto no es tan importante. Bueno, las unidades toleradas son las unidades de tiempo que no sean el segundo, son toleradas. Toleradas, pero no las recomendadas. Minuto, hora, día. Tiene su abreviatura, no se puede abreviar de cualquier manera. Minuto con un apóstrofe es para minuto de ángulo, no para minuto de tiempo. ¿Mm? Minuto se abrevia min, o sea, poner M solo, que M es metro. H hora solo. A veces uno dice a las 8 horas y le pone HS para indicar una hora de tiempo, pero desde el punto de vista físico, hora es H solo, ¿o no? Kilómetro por hora. Bueno, eso tiene cierta importancia, ¿o no? Porque en este apunte tiene cierta importancia. Bueno, día es 10 de minúscula, ¿qué va? Litro, con L mayúscula, con L minúscula, lo mismo, y equivale a un decímetro cúbico. Bueno, todo eso lo tenemos que repasar. Y un tonelada es 1000. Tonelada masa, 1000 kilogramos masa. También se puede hablar tonelada fuerza, 1000 kilogramos fuerza. Se puede hablar. Y las unidades del técnico inglés, bueno, no sé qué irán a tomar de esto. Es probable que lo den las conversiones, pero una pulgada son 2,54 centímetros, como la falange de un pulgar. 2 centímetros y medio. Ahí está. Un pie son 12 pulgadas. Sistema jorobado este, ¿o no? 30,48 centímetros. Una yarda son 3 pies. Una yarda es como una brazada. Podríamos decir como una brazada o como un paso. Como un paso de, cuando el referí cuenta los 12 pasos, el tiro, el penal, el tiro los 12 pasos, son de las 12 yardas, son 11 metros o 12 yardas, el tiro penal, el penalty, como le dicen los mexicanos. Se ubican. Y la milla, no sé. Y después hay otras unidades, pero la milla terrestre, 1609 metros, 1,6 kilómetros, la más parecida al kilómetro es la milla. La milla marina, distinta a la milla terrestre, se la han jodido todo tipo, por Dios. Y la libra fuerza, casi medio kilo, un poco menos, ¿cierto? Se ubican. No sé qué habrá que retener de todo eso. Espero que no mucho, ¿o no? Bueno, vamos a repasar rápido, así hacen ustedes algunos problemas. Los patrones, bueno, acá, ¿qué más hay? Bueno, magnitudes
por si lo preguntan, sería difícil que lo pregunten en un examen final, pero se llaman complementarias, magnitudes complementarias al radián y al estéreo radián. Son unidades de ángulo, como ya sabemos, el radián, que de ángulo plano, y el estéreo radián de ángulo sólido. Eso está brevemente. Ya sabemos que el radián, ¿se acuerdan que el radián es arco sobre radio? Un ángulo en radianes es el cociente entre... ¿Querés preguntar algo, Gastón? Porque levantaste la mano. Adelante. No sé. Arco sobre radio. O la has levantado sin querer, no sé. Bueno, arco sobre radio es el año pasado, me dice Gastón, en los exámenes ponían las equivalencias de las pulgadas, pies. Ajá, sí, sí. Sí, el año pasado, bueno, sí, generalmente pone la equivalencia, porque uno de pronto no se tiene que saber de memoria eso del pie y esas cosas. Pero hay alguna otra equivalencia que no te van a poner, no sé, el kilogramo de fuerza y el newton, enseguida lo vamos a ver, pero hay otra, pero el ángulo plano, o sea, el ángulo contenido en un plano, en una hoja, en una pantalla, lo que sea, es arco sobre radio. Como el arco es una longitud y el radio es otra longitud, queda un número adimensional. Se llama adimensional, lo que no se mide en nada, eso ya lo sabemos. Y bueno, y el ángulo sólido es una especie de ángulo tridimensional. Bueno, no es tan importante, pero se llaman unidades complementarias, esas. Por la duda lo pregunten, ¿o no? Bueno, todo ente que lo tenés que, para hacer magnitud, lo tenés que poder observar, pero lo tenés que poder medir, o sea, cuantificar, o sea, expresar con números y comparar. Y si lo podés expresar con números, lo podés comparar. Podés decir un alumno es más alto que el otro alumno, ¿cierto? Más pesado, más delgado, etcétera. Lo tenés que poder comparar. O sea, medir y expresar una magnitud con números es para poder comparar, y también siempre se pueden eh, sumar o restar magnitudes equivalentes. Puedo sumar una masa más otra masa más otra masa, una longitud más otra longitud más otra longitud. Esa es la esencia de una magnitud, que se tiene que poder expresar con números, se tiene que poder comparar, ¿cierto? No son estados de ánimo, donde no se puede comparar quién está más enojado, etcétera. Tiene que ser algo así. Y se tiene que poder aplicar la igualdad y la suma, o sea, sumar y comparar. Esa es la idea. Bueno, el índice de refracción, es difícil que lo tomen eso. Ya lo explicamos también, dicho sea de paso. Bueno, las unidades no llevan punto de abreviatura, nunca. Bueno, son boludeces esto. Los números no hay que escribirlos con puntos. Son boludeces, pero tienen un pequeño eh, importancia tiene. El punto decimal no corre, no hay que poner punto decimal en los números, ni punto de los miles. El punto en el número nunca. Siempre la coma decimal, espacio en blanco de 3 en 3, de 3 en 3 a ambos lados de la coma. Bueno, son cosas que ya sabemos, ¿o no? ¿Mm? La combinación kilowatt hora multiplicado por, no se lee por, kilowatt hora es una unidad, está bien leída, y es una unidad de trabajo, no de potencia. Eso después lo vamos a ver cuando repasemos ese tema. Bueno, los patrones de medida no son tan importantes, pero existen: el metro patrón, la varilla de platino iridio, el kilogramo masa patrón, no viene al caso, eso no, saltémoslo. Después hay una diferencia, por las dudas lo pregunten, entre masa y cantidad de materia. Esto ya lo hemos visto. La cantidad de materia, esto es de mol, para explicar algo del mol. La cantidad de materia hace referencia a la cantidad de partículas. Se utiliza más que nada en los gases. Esto está todo explicado, está con video, está todo. Si lo quieren ver, no lo han visto, el caso de Nicolás, que no estuvo, no sé, miralo porque de pronto lo pueden llegar a preguntar. Acá hay más cantidad de materia que acá, porque la cantidad no hace referencia a la masa en sí. La cantidad se mide en mol, y mol es un número muy grande, porque es el número de Avogadro, no importa, pero mol es como decir docena. Acá hay más docena de partículas que acá, ¿o no? Bueno, acá hay más moles que acá. En uno hay más moles que en dos. O sea, hay más cantidad de partículas. Ahora, si todas son muy chiquitas acá, puede ser que la masa sea menor. Acá tenés 10 gramos de este gas en esa urna, en ese recipiente cerrado, y acá tenés 64 gramos. ¿Cuál tiene más masa? ¿Este o no? Porque la masa se mide en gramos, este tiene menos masa. Pero la cantidad de materia es otra cosa, y hace referencia a que te cuentan las partículas. Y acá hay más y allá hay menos. Bueno, no es lo mismo.
Así que no digan que la masa es la cantidad de materia, ¿no? Bueno, después está el peso, ya vimos que el peso es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae al cuerpo, ¿no? Así que podemos decir que de un cuerpo, podemos decir que puede tener, generalmente no se hace para los sólidos, se hace para los gases, el tema del mol. Pero nunca vi mol de sólido, creo que no se hace para los sólidos, pero bueno, un cuerpo tiene como tres atributos: peso, masa y cantidad de materia. Son como tres cosas distintas, ¿o no? El peso de este cuerpo, ¿qué es lo que es? La fuerza con la cual la Tierra lo atrae. Estoy en la Tierra, es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae, se mide en Newton, kilogramo fuerza o Dina. Ya está. Eso está bastante fácil. Me voy a otro planeta, lo atrae menos, me voy a otro planeta, lo atrae más, no importa. Es casi externo al cuerpo, un poco externo porque es una fuerza que le aplica a un planeta, no es intrínseco al cuerpo, el peso del cuerpo. ¿Se ubican? En cambio, la masa sí es intrínseca al cuerpo. Y la cantidad de sustancia también. Y la cantidad de sustancia estaríamos viendo lo que es, la cantidad de partículas. Si pudiéramos sumar todas las moléculas, y los comparáramos con el número de Avogadro, ¿cuánto es el número de Avogadro? 6,02 por día a la 23, está por ahí anotado, por día a la 23. Y bueno, es un número enorme, no lo anoté ahí, pero qué raro, lo tengo que haber anotado, pero bueno, no importa. La cantidad de sustancias sería la cantidad de partículas, digamos, de moléculas, para ponerlo de alguna manera. Convertida en mol, ya que una cantidad tan grande no la voy a medir una por una, la molécula, ¿cierto? ¿Cuántos moles de moléculas tiene? Y la masa no es lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pará, el peso es la fuerza con la cual la Tierra lo trae, la cantidad de sustancias son la cantidad de moles que hay, ¿cierto? Cada mol son chiquicientas moléculas. ¿Y la masa? ¿Qué es la masa? La masa es la resistencia de un cuerpo a ser acelerado. O sea, cuando vos a un cuerpo, y nos estamos metiendo en la segunda de Newton así raudamente, cuando un cuerpo de una cierta masa le aplicaba una cierta fuerza, aparece un efecto consecuencia que es que acelera. Supongamos que sale en reposo, le aplico la fuerza, acelera. Mido la fuerza aplicada, mido la aceleración obtenida, y si despejo de ahí, fuerza igual a masa de esta famosa fórmula experimental, queda que la masa es la fuerza sobre la aceleración. Se dice que la masa del cuerpo es una magnitud intrínseca del cuerpo, depende del cuerpo en sí, no depende de la fuerza que le apliqué, ni de la aceleración que obtuvo, ni del planeta donde estoy, no depende de algo externo al cuerpo, la masa. En eso es parecido a la cantidad de sustancia, la cantidad de moles, pero no es lo mismo, porque la masa indica, digamos, de alguna manera la resistencia del cuerpo a ser acelerado. O sea, un cuerpo que tiene 2 kilogramos de masa requiere 2 newton para una aceleración unitaria, para que acelere a 1 metro por segundo al cuadrado. Y si un cuerpo tiene más masa, 5 kilogramos, requiere 5 newton por cada 1 metro por segundo al cuadrado que vaya a acelerar, según la famosa fórmula que estamos viendo. Entonces, cuando te dicen qué es la masa, esto hay que contestar. El cociente de la fuerza aplicada y la aceleración obtenida. ¿Eh? O sea que todo cuerpo tiene una resistencia a ser acelerado. Mientras más kilogramos masa tenga, mientras más masa tenga, va a requerir más fuerza para lograr una aceleración unitaria. Podríamos decir que numéricamente la masa es igual, numéricamente, no en cuanto a las unidades, sino en cuanto al número, a la fuerza que hay que aplicarle para que se obtenga una aceleración unitaria. ¿Se ubican? Entonces, más masa requiere más fuerza y por lo tanto es como que me va a costar más acelerarlo, ¿cierto? Al cuerpo. Entonces, esas son las diferencias entre esas tres magnitudes intrínsecas del cuerpo, ¿no? Y acá está claramente, en el dibujo que le mostré recién, establecida la diferencia entre masa y cantidad de sustancia aplicada más que nada a los gases. Fíjense que acá hay moléculas H2, hidrógeno 2. Cada moleculita esta son 2 átomos de hidrógeno, que son átomos más chiquitos de todos los átomos del primer elemento de la tabla periódica del hidrógeno. En cambio acá también son dos átomos, O2, pero son 2 átomos de oxígeno. El oxígeno está en el elemento número 8 de número atómico, pero tiene 16 por los 8 protones, número másico 16, bueno, 32, etc. Entonces, esto lo que indica es que vos podés tener menos cantidad de partículas, menos mol, 2 mol es menos mol que 5 mol, ¿o no? Lo que pasa es que el mol nunca te lo dan a seca, nunca te dice tiene 2 mol, tiene 5 mol, siempre te dicen mol de qué. Por eso es que se utiliza para los gases. No te dicen, mol es como la parte cuantitativa, pero va acompañado de la parte cualitativa. Por eso le digo que es una magnitud rara. Para la física la veo rara, nunca la uso en la física yo esa magnitud. O sea,
Bueno, aparece la ley de los gases, que nosotros lo damos en el pre de medicina de química, de química lo doy, en química lo damos, no lo doy yo, pero ahí aparece el P por B igual a N por R por T, la ley general de los gases, presión por volumen igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Bueno, ahí aparece, sí, eso es una parte de la física, la ley de los gases, pero ahí sí se usa, sí, pero bueno, en el pre no lo usamos, en el pre de ingeniería. Y básicamente es una magnitud que va acompañada, como le digo, es una cantidad que va acompañada de la cualidad, algo que nunca ocurre en el resto de las magnitudes. Porque cuando agarremos un plano inclinado y me digan un cuerpo de 50 kilogramos va cayendo por un plano inclinado, yo no voy a preguntar 50 kilogramos de qué. No me va a interesar a mí físicamente si son 50 kilogramos de hierro, de plomo, de plumas, de lo que sea. No me va a interesar. Me interesa solamente la masa a mí, el número y la unidad. Pero esta es una magnitud que tiene esa vuelta, digamos, que te tienen que indicar de qué. No te pueden decir 2 mol y nada más. Entonces de pronto se ve como 10 gramos de hidrógeno es menos que 64 gramos, obviamente, menos masa, pero más cantidad de materia, 5 mol, 2 mol, ¿o no? Ven, lo puse esto para que vieran bien claro que no es lo mismo, porque sobre todo al nivel secundario, muy básico, cuando uno estudia el secundario, que te dicen el peso, la fuerza que lo atrae la tierra al cuerpo y la masa, y no saben qué decir, te dicen es como la cantidad de materia la masa, y ahí es donde nos desbarrancamos, porque la masa no es la cantidad de materia, la cantidad de materia está establecida, se mide en mol y es otra cosa. Ya está, eso quería que lo vieran. Bueno, después vienen los prefijos. Estos son los prefijos del colegio primario, no sé, quinto grado, no sé cuándo se llama, quinto grado más o menos. Pero bueno, acá está repasado de cero los prefijos. Bueno, ¿qué son los prefijos? Ustedes saben, cuando hay una unidad fundamental, metro, pongámosle, pueden aparecer prefijos, ahí está en rojo, decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro. Bueno, los primeros prefijos, los primeros, lo de la escuela primaria. Decímetro, la décima parte del metro, centímetro, la décima parte del centímetro, y por lo tanto la centésima parte del metro, por eso centímetro, y milímetro, bueno, la décima del centímetro y la milésima del metro. ¿Se ubican? Decámetro, 10 metros, hectómetro, 100 metros, y kilómetro, 1000 metros. De uno en uno va corriendo la coma, de dos en dos va corriendo la coma, cuando son unidades de superficie. Si quiero pasar de metro cuadrado a centímetro cuadrado, 2 y 2, 4, ¿o no? ¿Se ubican? Estos números son la cantidad de lugares que se mueve la coma. Y la forma como está escrito es para que uno se dé cuenta que si tiene que pasar de metro a centímetro, la coma se corre para allá, ¿o no? Por eso está escrito en ese orden, y viceversa, si uno quiere pasar para otro lado. Bueno, y de volumen es lo mismo, nada más que va de 3 en 3 la coma. Un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos, un decímetro cúbico 1000 centímetros cúbicos. Bueno, vean los videos si tienen duda de esto, pero va de 3 en 3. Y un decímetro cúbico es un litro. Eso hay que saberlo bien, un litro. Lo pueden preguntar incluso en matemática. Una canaleta, ¿cuántos litros tiene? Lo pueden preguntar, ¿o no? ¿Cierto? Entonces el litro es el decímetro cúbico. ¿Mm? Y bueno, si corres 3 lugares la coma, pasás al centímetro cúbico. O sea, un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Y como el centímetro cúbico es mililitro, bueno, acá también van los prefijos decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, kilolitro. Bueno, todo eso es súper fácil, pero hay que sabérselo, ¿eh? El litro del decímetro cúbico. A ver si le ponen litro a metro cúbico. Nada que ver, ¿o no? ¿Eh? Imaginen lo que es un metro cúbico. Un metro por un metro de alto. No, no es un litro eso. ¿Eh? No vamos a cometer un error grosero ahí, tampoco al correr la coma, ¿eh? No vamos a cometer errores. Mire, está repasado algo que es súper fácil. Ah, después viene, y si abro acá el PDF, eh, sí, o me abro, bueno, a ver, porque esta página está paisada y la quiero girar y el Word no permite girar. Aguante un cachito. Voy a ver si este me permite girar o no. ¿Y eso qué? No quiero las miniaturas esas yo. Bueno. ¿Y cómo elimino las miniaturas? No, ahora la joda es que me ponen las miniaturas ahí. Es nueva esta, ¿eh? Esta es la miniatura, es nueva.
Me joden la miniatura. Profe, creo que tiene que tocar las 3 barritas que hay a la izquierda. ¿Acá? Ah, bueno, gracias. Gracias. Sí, porque me van a quitar ancho de imagen. Bueno, acá están los prefijos que hay que saberse a nivel pre, que no son solamente el deca, ecto, que además lo preguntan, tienden a dejar de usarse, tienden a dejar de usarse los prefijos que no van de 3 en 3 de la unidad fundamental. La unidad fundamental de lo que sea, metro, segundo, de lo que sea. Bueno, decicenti, mili. El decicenti tiende a dejar de usarse, deca, hecto tiende a dejar de usarse. La idea es pasar de 3 en 3 de una. O sea, la unidad fundamental, mili, la milésima parte. Micro, la única letra no latina del alfabeto griego mu, es la millonésima parte de la unidad. La coma va de 3 en 3 acá, y no es porque sea una unidad de volumen ni nada, o no. Es una unidad a la 1, longitud a la 1, pongámosle. Milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, o si fuera faradio, milifaradio, microfaradio, nanofaradio, son unidades de capacidad eléctrica. Picofaradio, ¿se ubican? Ay, de todo lo que quieras, ¿o no? Bueno, eso hay que sabérselo de memoria. Mili la milésima parte, micro la millonésima parte, día la -6, nano la mil millonésima parte, día la -9, y pico la billonésima parte. Y hay dos más que son femto y ato. Y creo que hay dos más, ¿o no? No. Sí, creo que hay dos más, me parece. Bueno, y acá, y la superior, pero se usa un poco. Manejándote con esta banda de 10. Kilo, 1000, ya sabemos, ¿no? Mega, millón, giga, 1000 millones, tera, billón. Peta, hexa, dos más, ahí. Pero bueno, por lo menos de tera a pico, a manejarlo bien, ¿o no? Y bueno, no se utilizan todas, algunas se utilizan, por ejemplo, todas estas se utilizan para la frecuencia, megahertz, kilohertz, gigahertz, terahertz, se utilizan. Eh, las memorias de capacidad, de terabyte y demás, no es exactamente lo mismo, es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Lo hemos explicado, creo, pero no hay que sabérselo. ¿eh? Son las unidades. Ah, y la coma se va corriendo de 3 en 3, de prefijo a prefijo, se ubican. Bueno, eso ya lo hemos estudiado bien, hay que estudiárselo de memoria, eso. Allá vamos. Eh, bueno, me perdí, Houston, ¿dónde estoy? Bueno, después de esa página paisada, volví a poner y ahí ya completé. Completé con dos más, con cuatro más, que los puse ahí en fondo verde. Bueno, la unidad, ahí está en fondo celeste, bueno, la unidad. Estos que están en rosadito, rojito ahí, anaranjado, tienden a dejar de usarse, deca, hecto, que está al lado del prefijo de la potencia de 10 correspondiente. Deca es el único que utiliza dos letras, ¿o no? Cuando yo iba a la primaria, hace 500 años, se usaba la D mayúscula para el deca. Pero bueno, ahora se utiliza la minúscula. La mayúscula solamente para del kilo para arriba, las mayúsculas. Mega, giga, el kilo K con minúscula. Guarda que eso lo pueden tomar, hay que saberlo. Mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Uy, zeta, iota. Esas dos últimas no me las sé. No me las he aprendido yo. Eh, bueno, esas verdes que les puse en fondo verde ahí, mayormente no se usan, pero qué sé yo, son como, es como demasiado, ¿no? Como que, pero bueno, de última también hay que sabérselo, qué sé yo. Bueno, y después acá tenés la unidad fundamental, decicenti, tienden a dejar de usarse, día a la -1, día a la -2, mili, micro, nano, pico, hasta ahí son las más útiles. Y bueno, femto, día a la -15, ato, día a la -18, septo, yocto, septo, yocto. Horribles son estas, ¿o no? Pero alguna relación tiene porque el septo, Z minúscula, como que hace de alguna manera, lejanamente, juego con el Z acá, ¿no? Que es el Z mayúscula, que es el día a la +21, y este es el día a la -21, el Z minúscula.
No sé por qué no pusieron primero la I, después la Z, ¿no? Y, Z, le han puesto la Z primero y la Y después, no sé. Bueno, la Y de iota, acá es la Y minúscula de yocto. Acá es día a la 24 y acá día a la menos 24, horrible, espantoso esto, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Enseguida van a tener que hacer, meterse al campus y hacer el ejercicio ese que le dije yo recién. Que yo lo traté de hacer y lo hice mal porque no me sabía estas cuatro de arriba y estas cuatro de abajo. Nunca me las supe yo. Y por eso me salieron mal. Está en el tema 2, ejercicios resueltos, prefijo, nombre y símbolo, simulador, arrastrar y soltar. Acá hay una publicidad y ahí yo lo leo bien. O sea, lo leo bien. Bueno, lo que van a tener que hacer ustedes es arrastrar cada uno, ¿o no? Acá están los múltiplos mayores, empezando acá, 1, 2, 3, y los múltiplos menores, acá están los nombres que van en los casilleros verdes, y acá van las abreviaturas que van en los casilleros celestes, ¿o no? Y bueno, y yo lo saqué mal porque no me he estudiado esos cuatro arriba y los cuatro abajo, porque no se usan en la práctica, entonces no. Pero bueno, ya vieron recién cómo son, ¿o no? Esto hay que sabérselo. Bueno, por la duda, esos son los últimos. Peta, día a la 15, hexa, día a la 18, zeta y después iota, los mayores. Y los menores, femto, día a la menos 15, ato, día a la menos 18, septo y yocto. Septo y yocto. Esos son los menores. Horrible, espantoso, ¿no? Bueno, y bueno, qué sé yo, son boludeces. Y después vienen los análisis dimensionales, que algo les sugerí recién, que hay que ver que las magnitudes en física se pueden terminar en la mecánica clásica expresando o poniendo relevancia, digamos, que son combinaciones de longitud, masa y tiempo. ¿No? Esto no hay que aprendérselo de memoria ni nada. Obviamente hay que saber que una superficie es una longitud al cuadrado, que un volumen es una longitud al cubo, obviamente. La velocidad es una longitud sobre un tiempo, o sea, longitud por tiempo a la menos uno. Eso se llama la dimensión. No es lo mismo que la unidad, porque es más genérico que la unidad, porque de pronto longitud por tiempo a la menos uno puede ser metro por segundo a la menos uno, en el sistema internacional, o sea, metro por segundo, ¿o no? O puede ser centímetro por segundo a la menos uno en el CGS, no importa, es algo más genérico que la unidad. Se llama dimensión y se hace a partir del LMT. Obviamente M, la masa es fundamental, M sola. Si le querés poner la L y la T, le tenés que poner L a la 0, estoy hablando de la masa, ¿no? Le tenés que poner L a la 0, M o M a la 1, T a la 0. Lo que no hay, a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0 vale 1 y 1 por lo mismo es lo mismo, o sea que es como que no estuviera. L a la 0, M a la 0, L a la 0, T a la 0. Se ubican. Acá no le puse, lo que no está no lo puse directamente. Bueno, y así se ve que la fuerza, que el trabajo mecánico, que la potencia, el momento, la presión, tienen un equivalente LMT, un análisis dimensional, longitud, masa, tiempo, y nada más. No requiere corriente eléctrica, temperatura absoluta en Kelvin, esas otras cuatro no requiere, pero hay que saberse que las dimensiones fundamentales son 7 y no 3. Longitud, masa, tiempo, temperatura absoluta, no es la temperatura Celsius de todos los días, temperatura absoluta, intensidad de corriente eléctrica en amper, candela y mol. Intensidad luminosa y cantidad de sustancia. De memoria esa, 7. Bueno, ¿qué más? Y estos son ejercicios de lo mismo. Ah, y lo último, la conversión de unidades. Bueno, los factores unitarios de conversión, ¿cierto? Cuando uno quiere convertir, es muy habitual en la física estar trabajando con una velocidad 54 kilómetros por hora, se dice por, pero es dividido, como sabemos, y querer pasarlo a metro por segundo. Entonces, bueno, para convertir una dimensión sin alterarla, ¿cierto? Se la... se hacen fracciones unitarias de conversión, que pueden ser una o más de una, en este caso son dos fracciones unitarias, y bueno, y se va completando. Esto es algo muy fácil y lo hemos hecho 500 veces, eso es algo que hay que saber hacerlo también en el pre. Bueno, de 54 kilómetros por hora lo querés pasar a metro por segundo, y bueno,
Y entonces empezás con la fracción de conversión. Primero tenés que eliminar el kilómetro de acá arriba, ¿cierto? Para que quede, para que se vaya con kilómetro, y ponés kilómetro abajo y metro arriba. Esta va a ser una fracción de conversiones de longitud. No va a poner kilómetro abajo, segundo arriba, o cosas por el estilo. O sea, van a ser dos longitudes. Entonces, primero la unidad que se va a cancelar, a donde tiene que ir para que se cancele, la nueva unidad a la que voy a pasar, que es la que tiene que quedar arriba, metro, y después le completo con las cantidades. Y antes de meter el 1 al tuntún, ¿cierto? Que lo he visto muchas veces yo, que al uno le pone 1 metro, 1000 kilómetros. No, primero es mejor preguntarse cuál es mayor, el metro o el kilómetro. ¿Cuál es mayor? En este caso el kilómetro. Entonces ahí va el 1. 1 kilómetro, ¿a qué equivale? A 1000 metros. Ahí está la fracción unitaria de conversión, ¿o no? Porque es una fracción que tiene unidades, pero sobre todo es unitaria porque vale conceptualmente 1, no numéricamente, porque 1000 dividido 1 vale 1000, pero conceptualmente está multiplicando por lo mismo y dividiendo por lo mismo. O sea, 1000 metros es lo mismo que 1 kilómetro. Entonces es como que no, la velocidad no se va a alterar, no va a ir más rápido ni más despacio por haber hecho eso. Y después hacer lo mismo con la unidad de... Esa es la fracción unitaria de conversión de longitudes. Y después viene la fracción unitaria de conversión de tiempos. Entonces, de nuevo, querés eliminar la hora que está ahí abajo, poné hora arriba. La nueva unidad de tiempo, para que hora se vaya con hora. La nueva unidad de tiempo va a ser el segundo, porque necesito que sea metro por segundo. Y bueno, entonces ahí le pone, ¿cuál es mayor? La hora. Una hora tiene 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 por 60 da 3600, y ese es el, ¿cierto? Y ese es la duración de una hora. ¿Se ubican? Y bueno, y se hace la cuenta, fracción unitaria de tiempos, y el resultado es la velocidad. Bueno, súper fácil, elemental, elemental. Problemas con fracción de conversión más largo, bastante más largo, ¿no? Una persona que pierde peso a razón de, qué sé yo, tanto, ¿dónde está? 7,5 kilogramos en un mes, ¿cuánto pierde? ¿Cuántos? 7,5 kilogramos por mes pierde la persona, por ejemplo acá. Y hay que expresar la pérdida de peso en miligramos por minuto, bueno, y hay que empezar a aplicar fracciones unitarias de conversión. Eso ya lo hemos visto, lo hemos practicado y todo nosotros. Bueno, y lo último, bueno, me puedo ir hasta terminar esta teoría, hasta ver esto. Lo último de la teoría son estas unidades de conversión. Esto hay que sabérselo de memoria. De memoria. Más adelante va a ser demostrado en las otras guías de nuestro pre, más adelante está demostrado. Pero de los tres sistemas, estas son las conversiones, equivalencias. No son solamente mostrar los tres sistemas en el mismo orden, sistema internacional, a la derecha el CGS, ¿cierto? A la izquierda el sistema técnico, eso es parecido, pero acá hay conversiones, equivalencias. De pronto hay que saber, vamos a lo más importante de todas estas, esa de acá es la más importante de todas. 1 kilogramo fuerza es 9,8 newton. Eso de memoria. 1 kilogramo fuerza. Es como decir el peso de una masa patrón, que tiene 1 kilogramo masa, a condiciones normales, que es sobre el nivel del mar, a 45 grados de latitud, no importa. Esa masa patrón pesa 1 kilogramo fuerza, bueno, eso equivale a 9,8 newton. Redondeando así, muy groseramente, es como si fueran 10 newton 1 kilogramo fuerza. ¿Se ubican? O sea que el newton es una unidad más chiquita. O sea que cada newton sería como 100 gramos, ¿o no? Como 100 gramos fuerza. ¿Te ubicas? Y bueno, pero hay que sabérselo eso, de memoria. 1 kilogramo fuerza 9,8 newton. Además, un newton es 10 a la quinta dina, o sea 100.000. 100.000 dinas. La dina es una unidad muy pequeña. Un newton igual 100.000 dinas. Y si querés pasar de kilogramo fuerza a newton, a dina, perdón, y bueno, hacer primero el kilogramo fuerza a newton y después newton a dina. No te va a aprender de memoria otra razón más. Pero acá hay un punto y coma nada más, ¿no? Un punto y coma, no es nada más. Es como para articular. El sistema internacional ahí en el medio se convierte en una especie de pivote y me permite articular las equivalencias. ¿Se ubican? Eso es lo más importante de todo, ¿no? Y después, bueno, lo que viene después es bastante fácil, ¿o no? Porque, por ejemplo, un newton por metro es un joule. O sea, y acá el sistema técnico español, newton, el metro también es la unidad de longitud. Entonces, y acá también es metro, la unidad de longitud. Entonces, es obvio que un kilográmetro de trabajo mecánico es 9,8 joule. Al igual que un kilogramo fuerza es 9,8 newton. Un kilográmetro es 9,8 joule, pero un joule es 10 a la séptima ergio. Acá sube 2 lugares.
Está el tema del centímetro. Acá es Dina, Dina por centímetro es ergio, y este es Newton por metro. Entonces el centímetro son 10 a la 2, por eso se va de 10 a la 5 a 10 a la 7. Un joule 10 a la 7 ergio. Eso también de memoria, ¿o no? Y bueno, y además, y para facilitar la memoria, porque esto de aprender cosas de memoria no es lo más lindo, yo puse acá, fíjense acá, como una unidad, lo hemos dicho un montón de veces durante el año, una unidad del sistema técnico español en lo que hace a masa, fuerza, trabajo o energía y potencia, una unidad es 9,8 del internacional. El 9,8 es por la aceleración de la gravedad. ¿Se ubican? Entonces una unidad técnica de masa es 9,8 kilogramos masa. Ahí, al igual que un kilogramo de fuerza, 9,8 newton. Al igual que un kilográmetro, 9,8 joule. Y al igual que un kilográmetro por segundo, es 9,8 watt. Eso de memoria. Una del técnico, 9,8 del internacional. Por lo menos en lo que hace a estas magnitudes, que son las más interesantes del pre, de nuestro pre. Y bueno, estas unidades son todas potencia de 10, un kilogramo 1000 gramos, o sea, eso es súper fácil, ¿no? 10 a la 3 gramos, un newton 10 a la quinta dina, un joule 10 a la 7 ergio, un watt 10 a la 7 ergio por segundo. Se mantiene un poco el número acá porque acá tenés que dividir por segundo. Y como segundo es la misma unidad para todos los sistemas de tiempo, el número es el mismo, ¿ven? Un kilómetro por segundo, 9,8 watt, y un watt 10 a la 7 ergio por segundo, que no tiene un nombre particular. Bueno, esos son, pero por lo menos lo más básico, ¿eh? Lo más básico. Esto es lo más básico. Y esto. Y esto. Y eso, ¿no? Lo demás se puede deducir bastante fácil, ¿o no? Si lo tenés que deducir, sabés que kilográmetro es kilogramo fuerza por metro, lo podés deducir. Pero eso de memoria. Se ubican. Bueno, yo diría que traten de hacer ese drag and drop